Esto es antes de irme a dormir. Y esto es una historia antes de irse a dormir. Hay un país en el que está prohibido muchas cosas. Normalmente en los países normales hay leyes que prohíben ciertas cosas que todo el mundo apoya. En este caso es contrario. Este país es especial porque las leyes prohíben aquello que todo el mundo está de acuerdo que está bien. Es decir, es un país en el cual la ley protege lo que todo el mundo piensa que está mal y prohíbe hacer todo lo que está bien. Este país es muy concreto. Este mundo es muy concreto. Porque los ciudadanos saben lo que está bien, pero han decidido de manera unívoca, de manera democrática, que no quieren hacer el bien. Conocen perfectamente y llegaron a una conclusión hace 500 años sobre lo que podría estar bien y lo que podría estar mal, y conscientemente decidieron hacerlo lo que está mal. Y este país se llamaba Cachulandia. Cachulandia es este país donde las leyes se rigen por el mal y no por el bien. Los ciudadanos, como podéis comprender, lo que ocurría es que nadie trabajaba y se prohibía que alguien trabajara. Se prohibía también que la gente no pegase a nadie. Es más, obviamente se fomentaba precisamente que con cualquier persona con que te encontraras en la calle tenías la obligación de pegarte o de enfrentarte a un combate a muerte con esta persona. Es por eso que las calles de Cachulandia eran muy peligrosas y era un mundo muy hostil. Pero Cachulandia, sus ciudadanos, sus leyes y sus gobernantes eran conscientes de ellos porque veían en ello una razón de ser, una razón social. Y la razón era la siguiente. Ellos querían volver a la ley de la selva, a lo cruel, a lo grotesco, lo animal. Pero obviamente entendían que la propia condición humana impedía volver a ese mundo animal. Entonces decidieron crear este propio mundo animal con sus propias con las leyes propiamente creadas. Había una estructura en Cachulandia. Había gobernantes, había trabajadores que eran frecuentemente encarcelados por trabajar, pero los gobernadores, los políticos, no eran encarcelados, porque hacer la política se podía hacer bien o mal, y en este caso lo hacían mal, eran todos corruptos. Pero así funcionaba Cachulandia. Martín Piñero era uno de los habitantes de Cachulandia, y un día, cansado de tener que seguir en este mundo, que no entendía, que no comprendía su raciocinio, pese a que en la propia escuela le habían explicado que no tenía sentido nada de lo que estaban haciendo, que precisamente era lo que querían los propios fundadores de Cachulandia. Pese a ello, Martín Piñero, cuando salió de la universidad, con sus 22 años, ingeniero de caminos, quiso descubrir si el mundo era así. Es por eso, porque a los 22 años, hasta los 22 años, todos los habitantes de Cachulandia están exentos de la ley, pero una vez cumplen los 22 años y terminan su educación, pasan a estar bajo la ley de Cachulandia con todo el peso de la misma. Es por ello que esta balanza tan injusta y justa le parecía excitante a Martín Piñero. Quería saber
comprender sus más profundos funcionamientos. Es por ello que un día, el primer día que se levantó después de graduarse, Martín Piñero fue directamente a la calle a comprobar el peso de la ley. Lo primero que hizo fue ir a comprar. Tardaron mucho en atenderle. Compró una cosa muy concreta. Compró un martillo Hammer. Fue a la ferretería, en el cual la atendieron muy mal, porque pese a que trabajar estaba mal, había mejores y peores maneras de incumplir la ley. Y el ferretero, pese a estar incumpliendo su trabajo y que sabían que ese mismo día iba a morir bajo pena de muerte por haber incumplido la ley de Gachulandia de trabajar, él seguía atendiendo. Mal, pero seguía atendiendo. Entonces Martín Piñero consiguió un martillo Hammer, que al final obviamente lo robó porque no pudo comprarlo, porque el ferretero obviamente no se lo quiso vender. Y con ese martillo Hammer, ha visto lo que quería hacer. Cogió el martillo Hammer y desafió. Se plantó en medio de la plaza de Gachulandia. Una plaza, pues claro, si es un país, pues imagínate la plaza que sería la plaza central de Gachulandia, con un martillo, y emitió un comunicado a todo el mundo. Se enfrentaría a la persona más buena de Gachulandia a un combate a muerte. Martín Piñero estaba muy seguro de lo que hacía. Todo el mundo dijeron, ¡guau! ¡Qué guay! Combates a muerte. Vamos a verlo. Entonces se inició un torneo para ver una contienda, no con Martín Piñero, sino el premio. O sea, se inició una contienda, un torneo para ver quién desafiaba a Martín Piñero. Es decir, Martín Piñero provocó la ira y el desafío. Y creó un desafío que es quién era la persona más fuerte de Gachulandia. Y el ganador se enfrentaría con Martín. Es por ello que se enfrentaron guerreros, los guerreros más temidos y temibles de Gachulandia, en la propia plaza de Gachulandia, del país de Gachulandia, en el cual Martín Piñero miraba, cual emperador del mismo torneo, los sangrientos combates que se desarrollaban en la arena de esa plaza improvisada, la arena improvisada de esa plaza de Gachulandia. Los días pasaban, la gente iba muriendo honrosamente, hasta que por fin el contendiente ganador, que fue Carlos Mortiz, que venía de Extremadura, de un pueblo de la Extremadura profunda, cuyos bíceps, tríceps y gemelos habían estrangulado a miles y miles de contendientes, y cuya arma no era sino su propio músculo y su propio hueso, su propio esqueleto, pues tuvo el honor de enfrentarse a Martín Piñero. Y cuando se llegó a la gran batalla, la que todo el mundo estaba esperando, este gran desafío, ¿no? Porque todo el mundo estaba pensativo. Martín Piñero, ¿por qué se ha puesto este desafío? ¿Es porque se cree él el más fuerte de todo el mundo? ¿De toda Gachulandia? ¿Se cree que puede vencer a cualquiera? Y bueno, todo Gachulandia fue a ver el combate aquella misma tarde, después de meses, de 3 meses de torneo. Y comenzó el combate. Así que lo primero que ocurrió fue que Carlos Mortiz fue directo a por él sin ningún tipo de reparo. Y Martín Piñero, con su martillo, cuando todo el mundo pensaba, ¡buah! Es la hostia con el martillo, le va a reventar, seguro que se le da de puta madre utilizar el martillo. Martín lo único que hizo fue soltar el martillo, bajar los brazos y extenderlos.
parecía que le iba a hacer una llave del más exquisito karate, pero en el último momento, antes de que Carlos Mortiz le diera un golpe mortal a Martín Piñero, que lo mataría, Martín Piñero abrió los brazos para extenderlos en un abrazo, porque entendió que si se puede tener un país entero con la irracionalidad de un animal, también se puede tener un país entero con la irracionalidad del amor. Es ahí cuando comprendieron todo el pueblo, todo el país de Gacholandia, con el cuerpo partido en dos de Martín Piñero, agarrado su parte superior al cuerpo de Carlos Mortiz, que lo había reventado en dos y cuya parte inferior estaba tendida en el suelo, sangrando a borbotones, cuando el país de Gacholandia entendió lo ridículo que había sido toda su historia. Al día siguiente las Cortes de Gacholandia se disolvieron, dejó de haber revueltas diarias, dejó de haber atracos, dejó de haber incendios, y al día siguiente de la disolución de las Cortes de Gacholandia, el mundo fue un lugar mejor. Y esto es un poco la historia de hoy. Espero que os haya gustado. Y os vais a preguntar por qué. Bueno, soy Tres Cejas, esto es antes de irme a dormir. Son las 23:33 de un martes 28 de febrero de 2023. Os preguntaréis por qué he hecho un cuento hoy. Bueno, otras veces también lo he hecho, pero me apetecía hacerlo hoy, me apetece hacerlo frecuentemente. Y la razón es la siguiente. Bueno, estoy muy obsesionado con las estructuras narrativas. Hoy no me apetece no es que no me apetezca ponernos al día, pero hoy tengo otra cosa pensada. Estoy muy obsesionado con las estructuras narrativas. ¿Por qué? Porque yo, como improvisador que me estoy formando, que soy un pesado y cuento aquí todas cosas, todo el rato cosas de improvisación, he sentido las últimas clases, he intuido cómo puedo mejorar como improvisador, iba a decir como actor, pero como improvisador. Y una de las cosas más urgentes que yo veía que tenía es la creación de una historia, de un arco narrativo, la facilidad a la hora de storytellear, ¿no? Que en inglés es storytell, de contar una historia, de crear una narración, un cuento. Bueno, un cuento, una historia. Y es verdad que estoy bastante desentrenado, si alguna vez he estado entrenado, porque nunca he tenido... Bueno, yo he sido siempre un escritor porque yo he escrito y escribo mucho, bueno, a veces más, a veces menos, pero yo soy un escritor de pozo, ¿no? De sentarse, de reescribir y tal. Y claro, tampoco tengo muy asimiladas estructuras narrativas que ayuden a crear historias en la improvisación. Muchas veces yo no sé dónde dirigir la historia, cómo crear un conflicto de la historia, cómo hacer que se mueva la historia. Y ahí es cuando creo que estudiar estructuras narrativas, aunque sean teóricamente, pero interiorizarlas, creo que me va a hacer ver de una manera mucho mejor y me va a dar capacidad y no incapacidad a la hora de improvisar, porque muchas veces estoy dentro y digo, tío, ¿cómo coño esto se mueve algo interesante? Vale, los personajes están definidos, ahora ¿hacia dónde vamos, tío? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la miga de esta improvisación? Pues eso es lo que estoy haciendo. He cogido no lo he dicho, pero he cogido los Story Cubes, que son unos cubos en los cuales aparecen figuras. Ya lo he dicho 3 veces, pero lo repito. Aparecen figuras, entonces son 9 cubos, entonces los tiro y entonces los ordeno de manera aleatoria, la verdad, para crear una historia, para crear una narración. Es decir, que los primeros los he seguido a rajatabla, luego los últimos los he ignorado un poquillo porque ya sabía yo por dónde quería tirar la historia, pero ayudan bastante. Es más, hoy me he descargado como unos PDFs
para, para también hacer de estructuras narrativas muy interesantes, que son como unas cartas, que ahora sí me lo imprimo, tío, que mola mucho. Es un juego. Es un juego como para crear historias y mola mucho. Es más, tengo un juego que se llama El Días de Radio, que es un juego que a nadie le gusta, que todo el mundo que ha jugado a nadie le gusta, porque es un juego de contar historias. Y si te gusta contar historias, está chulo. Y si te juntas con tus amigos para jugar ese juego, mola mucho. Pero si no, no es un juego. Si están buscando si estás buscando un juego al uso, es una mierda de juego, es verdad. Eh, y esto pasa. Y esto le pasa a mucha gente. Es más, ese juego se puede jugar solo, ¿eh? Se puede jugar hasta con dos personas. Pero claro, hace falta que a las dos personas les apetezca contar historias. A mí me mola. Es más, yo las grabaría, te lo juro. Me grabaría una sesión solamente para oír la historia. Y mola mucho. Se llama El Días de Radio. Lo recomiendo mucho, ¿eh? Es de los pocos juegos de mesa que yo conozco que son semi complicados de contar historias. Y mola bastante. Pues nadie quiere jugar conmigo. Y no os quiero dar mucho más la chapa, simplemente decir, oye, estoy guay, mucho mejor, voy a dormir ahora un poquito más porque llevo unos días durmiendo un poco, estoy muy contento con el trabajo, bueno, ya os lo diré mañana sigo, ¿vale? Pero nada, quería poner en práctica los dados y quería ponerlos más en práctica para practicar, valga la redundancia, un poquito más las historias. Espero que os haya gustado, que no os haya aburrido. Y como siempre, un besito, ¿vale?